Como bien has dicho, me llamo Antonio Valero Twinenburg. Soy atleta profesional. El proceso de llegar a la competición es un proceso muy duro. El éxito de un culturista es lo que te rodea. Lo más importante, que lo dejo para el final, pero es lo primero. La mujer que tienes a tu lado, que te apoya incondicionalmente. Yo tengo una suerte que flipas. El que haya perdido a su padre o a su madre me entenderá. Al final, yo qué sé, es como que no te lo crees. Solo ser profesional no es conseguir una tarjetita y ponerte en el Instagram IFBB Pro. Ser profesional tienes que competir y ser competitivo. Y ese es el objetivo, ser competitivo este año en la categoría y, cómo no, intentar clasificar para ir a la Olimpia. Antonio Valero Twinenburg. Preséntate por si alguien no te conoce en el mundo de los hierros. Bueno, como bien has dicho, me llamo Antonio Valero Twinenburg. Soy atleta profesional de la categoría Open. Y nada, llevo toda la vida dedicada a este mundo de las pesas, el entrenamiento y bastante tiempo en la competición. Y nada, es mi hobby y mi forma de vida. Amo el culturismo. Has hecho de la práctica del culturismo tu vida, literalmente. Correcto. Aparte, a ver, yo no... Bueno, lo de Policía Nacional lo digo. Lo que tú quieras. Ya lo has dicho otra vez. A ver, yo soy atleta profesional, ¿vale? Pero no me dedico en exclusiva al culturismo. Yo soy Policía Nacional por vocación y de forma secundaria culturista. Pero yo soy Policía Nacional. A tus 14 años ya coleccionabas póster y cosas de culturismo. ¿De dónde crees que te nació esa vena de los físicos potentes, de los físicos musculados, Antonio? Bueno, pues la verdad es que siempre me ha encantado, supongo que como muchos dicen, ¿no? Los de mi época, los del 80, por ahí, 80, 90, las películas de Hollywood, de Arnold, de Rocky, Rambo, Sylvester Stallone, ¿no? Yo creo que eso ha influenciado mucho en la generación esa que coincidió con esas películas. Y siempre me ha encantado el mundo de la musculación. De hecho, desde los 14 a los 18 años yo estuve en un CAR, en un centro de alto rendimiento para deportistas. Mis 4 años los pasé allí, donde cursé la ESO y el bachiller. Y todos mis armarios de la habitación estaban llenos de pósters. Tenía a Jay Cutler, a Ronnie, a todos, a Dorian, todo lleno de tíos. Como culturismo, ¿te gusta más el ambiente de la competición o el ambiente de estar con los compañeros entrenando, hacer piña entre personal del mismo sector del fitness y demás? ¿Qué te llama más de las dos cosas? Pues a ver, al final es que es el proceso. A mí no me gusta, a mí me gusta entrenar. A mí me gusta levantar pesas y entrenar. Me gusta, sí, efectivamente, juntarme con mi grupo de amigos y hacer un entrenamiento. Yo creo que eso es lo que más disfruto, el entrenar. A mí lo que más me gusta es el entrenar, la superación esa física, el cambio físico, de verte cada día mejor y querer estar mejor, más grande. Y luego también, pues, quieras que no, llevado al siguiente nivel en la competición. El proceso de llegar a la competición es un proceso muy duro, ¿vale? Pero es muy bonito. Muchas veces cuando estamos durante el proceso de llegar a la competición no valoras realmente porque estás pensando en el día de la competición y porque se pasa mal.
la verdad que pues es duro. Llevar el físico a ese extremo para salir con esa condición se pasa muy mal, sobre todo pues las últimas semanas, los últimos meses, mucho cansancio, mucha hambre. Pero es una pena que muchas veces nos fijamos mucho o nos centramos mucho en el día de la competición y no nos perdemos el proceso de llegar allí. Eso es lo verdaderamente bonito, el cómo tu cuerpo va cambiando, tus sensaciones, eh, todo lo que aplicas y es que cada día funciona. Entonces, me encanta el entrenar día a día y también el proceso de llegar a la competición. O sea, es una mezcla, creo yo, es una combinación. Si me tengo que decantar por algo, a mí me gusta el día a día, el entrenar y el superarme y el verme mejor cada día, levantar pesas. Aparcando un poco el tema que ahora afrontaremos de, pues, de competiciones, de futuro, de presente, de cómo ha sido tu etapa a lo largo de los años. eh, Hace casi 16, 17 años que empezaste en el mundo del fitness y a competir desde 2011. ¿Recuerdas tu primera competición, Antonio? Sí, hombre, por supuesto. Sí, yo, claro, yo ya siempre lo he contado alguna vez, que siempre cuento esta anécdota. Yo empecé mis prácticas recién salido del cuerpo, de la Academia del Cuerpo Nacional de Policía. Aprobé con 22, pues inicié las prácticas con 23, 24 y empecé a trabajar, entré en comisaría una noche, la primera noche, y en el briefing, que es una reunión que se hace pues donde distribuyen los indicativos, organizan los coches, sectores, ver que, pues eso, que se va a efectuar esa noche, ¿no? En la ciudad. Pues cómo nos vamos a organizar y demás. A mí me pusieron con David Boyce en un Z. Claro, imagínate la risa. Yo que ya estaba grande y David que estaba hecho un animal, que estaba en su pleno apogeo, pues íbamos los dos en el Z que no cabíamos. Y ahí esa noche empezó todo. Empezamos a hablar y hasta el día de hoy, que es mi entrenador, mi entrenador, amigo, mi familia. Y sí, 16 años llevo con David y 16 años centrado o iniciado en el culturismo. Con 25 años, en 2011, correcto, fue mi primera competición y, hombre, claro que me acuerdo, en el Open de Pedro Villa en Murcia. Nos fuimos a Murcia, porque David me decía, no, vámonos primero a una Murcia, que no van a ir tus amigos ni va a haber mucha gente, que no te pongan nervioso tal. Y yo, pues vale, pues vámonos para Murcia. Y la segunda fue el de la Comunidad Valenciana, mi segunda competición, que ya pues sabía lo que era estar en un escenario y cómo iban a ir familiares, amigos y demás, pues que no se te pone más nervioso. ¿Por qué competías cada 2 años, Antonio? ¿Por qué competíamos cada 2 años? Bueno, porque al final nosotros antes no concebíamos el culturismo como actualmente lo concibe la gente o lo hacen los nuevos culturistas tan jóvenes y tal. Yo hacía mi año de competiciones, terminaba y descanso de todo, absolutamente, 6, 7 meses, 8 meses, era lo normal, entrenar, comer, recuperarse y una vez tú te hacías tus analíticas y todo estaba perfecto, con una persona normal y sedentaria, digo sedentaria, pues, por decir, como una persona normal, todos los análisis en el sitio. Arrancábamos otra preparación para otro año. Entonces, como siempre era un periodo de descanso de 8 meses o por ahí, pues hacíamos un año sí, un año no. Y también para que hubiera una mejora en el físico, una mejora sustancial. Y así lo hacía, año sí, año no. Desconozco este dato, ¿vale? Pero creo que solo 5 o 6 atletas en culturismo pesado han conseguido ganar casi todos los Opens que habían en un año. Y tú en concreto, creo que en Classic Bodybuilding lo hiciste. ¿Cómo recuerdas ese año, Antonio? Ese año fue increíble. A ver, no te diría que es el mejor momento o el mejor año, porque no. El mejor momento
ya sabemos cuál es. Pero ese fue mi tercer año de competición, 2011, el primero, 2013, 2015. Mi último año en Classic, ahí el físico estaba ya evolucionado, me las vi para entrar en el peso, claro, y así saqué la condición que saqué. Y a menos un campeonato, gané todos los campeonatos. Campeón de España, Open Pedro Villa, Eusebio Esteban, Comunidad Valenciana, todo lo que me presenté lo gané. ¿Y por qué te digo que fue tan especial? Porque fue un año en el que David y yo nos preparamos día a día, o sea, todos los días entrenábamos, todos los días estábamos juntos. Por aquel entonces estaba con Miguel Ángel, se iba a las revisiones a Barcelona, hacía una puesta a punto para que Miguel Ángel le viera y hacía yo la puesta a punto y me iba con él y Miguel Ángel lo veía en el gimnasio y él me veía a mí en el gimnasio. O sea, era todo, fue todo y yo creo que fue el mejor año de su vida de competición y del mío el mejor o el segundo mejor. Y lo disfrutamos muchísimo por eso, porque claro, todo el día con él, uña y carne, y lo ganó todo y lo gané todo. ¿Te imaginas este camino sin David? Que era imposible. No me lo pude imaginar, porque solo lo conozco con él. Lo inicié con él y lo voy a terminar con él, lo tengo clarísimo. O sea que yo el día que me dejé el culturismo, el día que me dejé David, dejó el culturismo. Yo, la confianza que me da David no me la puede dar nadie. Independientemente de los resultados, va mucho más allá. David es mi familia. Y él me conoce como nadie, no hace falta ni... Es que no hace falta ni que con enviarle el peso o con hacerme dos preguntas ya sabe cómo estoy y lo sabe todo. O sea que no puedo llegar a imaginarme todo lo que he vivido sin él porque no siempre ha estado desde el minuto uno y hasta ahora. ¿Un preparador tiene que ir más allá de lo físico? En cuanto a entendimiento del atleta. Hombre, a ver, un buen preparador, yo creo que sí. Porque al final, si tú te... Una cosa es hacer dietas, llevar a gente para un cambio físico, etcétera, porque no te tienes que implicar tanto, pero al final llevar a un atleta de competición, es que un atleta de competición es muy complicado. Entonces, si tú quieres llevarlo como un profesional, tienes que ir más allá. Porque sabes que ese atleta pues, va a tener bajones, le tienes que entender un poco. Y entonces yo creo que sí, que es obligado. Ahora te voy a hacer una pregunta personal porque esto lo he vivido contigo. Independientemente de llegar al día que te hiciste profesional, viniendo de una persona como tú, siendo un ganador, ¿cómo afrontas una competición como por ejemplo la que tú tuviste en Francia, en la que fue un poco más decepcionante? Porque yo te vi triste esa preparación, tío. A ver, mmm, al final, sí, ganar está muy bien. Y ganar es lo que todos queremos y que hacer buenos puestos. Pero realmente lo que te hace fuerte es el perder. Y bueno, no por los resultados. Muchas veces yo creo, en ese caso estuve triste y tal, por terminar la competición, ves todo el sacrificio que llevas detrás a tus espaldas, en todo, en lo personal, en la familia, los hijos, todo lo que apartas o ya no apartas, sino que dejas de atender, porque al final, por mucho que quieras hacer las cosas bien y tal, egoístamente te pierdes cosas para llegar a este nivel y a competir y más en la liga profesional que todo el mundo va, vamos. Entonces, no es la decepción de hacer un mal puesto, porque al final tienes que ser un poco realista también, sabes que es tu primer año en la liga profesional en Open y, y es lo que hay, estás con los mejores. Entonces, más que el resultado es, pues eso, terminar la competición y decir, merece la pena.
todo lo que llevo a las espaldas para esto. Es eso, más que nada. Pero bueno, luego se te pasa, te pegas dos risas y haces pues, lo que te gusta. Y sigues haciendo pues lo que te gusta. Pero a las 2 semanas volviste a competir en Open. Y la sensación fue muy diferente. Fue muy diferente, claro, porque ya no es solo lo que hablamos, el puesto. Es saber que has dado tu 100%, que vas en la mejor forma física de tu vida. En este caso competimos en Italia, que fue la última competición. Salí con 6 kilos más que en Francia, con otro físico totalmente diferente. Bueno, me dieron un feedback. Yo salí realizado y sabiendo que di mi 100%. ¿Que no fue suficiente? Pues había que seguir trabajando y ya está. Pero me fui con un buen sabor de boca porque di mi 100% y disfruté. ¿Por qué crees que se premia más la monstruosidad que la estética? Ahora mismo en la categoría Open. Bueno, a ver, como imagino que ahora también hay otras categorías, como por ejemplo el Classic Physique, en la que se premia un poco más la línea y demás, pues en Open tiene que ser un poquito diferente, ¿no? Ahí verdaderamente tienen que premiar por lo diferente, la monstruosidad. Ha cambiado un poco porque ahora se decantan un poco más por la línea también, porque yo he hecho unos cuantos campeonatos como Open y he ganado a muchísima gente. Han quedado por detrás mía auténticos bichos que me sacaban a lo mejor perfectamente 15 kilos. Pero es que eso no es lo que buscan. Porque tú puedes tener un físico grande, un físico... Al final esto es culturismo. Y en esa categoría buscan estar lo más grande posible, pero también buscar unas líneas, una definición, una condición. No sirve solo con ser un bicho y salir ahí, porque eso al final no es atractivo. Y eso beneficia al culturismo, desde mi punto de vista. ¿Qué te lleva a dar el paso a cambiar de categoría? Ahora casi. Bueno, ya el otro día Fede lo dijo en el vídeo y hemos decidido en junio del año pasado, el día de mi cumpleaños, David me veía un poco, pues eso, desmotivado. Estaba desmotivado porque al final la categoría Open es muy dura, porque al final vivir tu día a día con 130 kilos para arriba, 130, 135, que es lo que estaba pesando yo, todos los días, todo lo que tienes que comer, todo lo que tienes que tomar para mantener esa cantidad de masa muscular, es duro. Y también se hace más duro cuando no tienes la incertidumbre, ¿no?, de saber si vas a ser competitivo. Porque al final, si a mí me dicen, pues mira, Antonio, mantén este ritmo 3 años más, consolídate, gana masa muscular, como estás haciendo tal, y vas a llegar, y vas a hacer buenos puestos y tal, pues tiras para adelante. Pero la incertidumbre esa de no saber si vas a ser lo suficientemente competitivo para la categoría y tener que hacer todos los sacrificios que hay que hacer para estar ahí, yo ya estaba desmotivado. Y al final yo siempre lo he dicho, el culturismo y el mundo de la competición lo tienes que hacer por disfrute. O sea, es tu vida. O sea, te tiene que gustar, tienes que disfrutar. Y yo no estaba disfrutando del culturismo. Es más, no me gustaba ni mi físico ya. Me veía grande, tosco. Es que ya no me gustaba. Porque realmente a mí me gusta estar apretado. De hecho, cuando yo compito, mi sello, mi fuerte, es la definición extrema que saco. Y como David me veía un poquito desmotivado y demás, pues me lo planteó y me lo dijo, porque él ya llevaba tiempo dándole vueltas. Y pues me costó, pero me pareció una buena idea. Y en 2 semanitas lo asimilé y creo que estoy viendo la etapa más bonita del culturismo en mi vida este año. Estoy disfrutando como nunca, pero de los entrenamientos, del cambio físico, las nuevas poses, dónde está yendo mi físico, la forma que está cogiendo. Es lo que necesitaba, volver a recuperar la ilusión por un proyecto y por la competición. Y creo que estoy
disfrutando más que nunca. Yo te lo noto. He de decir que te dije, te lo dije que digo, ¿por qué no pruebas a salir en Classic? No, no tiene nada que ver, pero te lo dije a Sí, ti, sí, que sí, en sí. plan, que Tú y digo, bueno, y mucha gente más aprieta me un lo poquito dijo. más y sale en Classic. Campeón de España, ¿recuerdas ese día? Sí, ya te digo. En Murcia. ¿Recuerdas la línea de competición? ¿Algún culturista que estuviera junto? Sí, a ver, mi categoría es que eran líneas. Recuerdo que éramos, yo qué sé, éramos 15. Es que eran líneas súper largas de competidores. Igual que en el Arnold Classic éramos 40 competidores en mi categoría. Eran otros tiempos. No había tanta división de federaciones, todo el mundo estaba en la misma y la verdad es que un campeonato de España era lo máximo. Era pelearte en tu categoría contra 15 o 20 tíos y luego con el campeón de cada altura. Y sí, ahí fue en Murcia, en el auditorio ese nuevo y fue... De hecho es una de las medallas, yo creo que es la más bonita, la que más me gusta. ¿Sabes lo difícil que es ganar un Olimpia en súper pesado y ganar el overall, Antonio? Pues uno no es consciente, pero sí, y las palabras de Emilio Martínez ese día me las grabé a fuego. Me dice que sepas que has hecho historia. Dice, porque nadie ha conseguido esto. Pablo Llopis el día de antes, o sea, el Olimpia de antes lo hizo, pero no fue súper pesado lo que ganó. O sea, el ganar súper pesado y overall nunca nadie lo había hecho, ningún español. Y bueno, pues sí, te das cuenta porque año tras año vas viendo el Olimpia. Emilio siempre lo dice, que es el campeonato amateur más fuerte y duro que hay, por el nivel y la cantidad de atletas que hay muchos atletas. ¿No? En mi categoría éramos 16 atletas. Y, y sí, he hecho la vista atrás y la verdad es que me doy cuenta de que es muy difícil. Y siempre lo he dicho, ¿eh? Hacerse profesional en el Olimpia de España, en casa, con toda tu familia, todos tus amigos, tus compañeros de comisaría, ese día es el mejor día de culturismo de mi vida. Y con el aprobado de los 5 jueces que había, por unanimidad, ¿eh? Total. ¿Y volviendo a ese día, cómo te explicas que anteriormente, creo que en el Regional no ganaste tu categoría? ¿Cómo se puede explicar esas cosas? Bueno, eh, cosas que pasan en el culturismo. Pero a lo mejor le pasa esto a alguien, a otro que no tiene mi mentalidad, porque yo soy un picao. Y a mí que un juez o 5 jueces me digan que este me gana porque sí, pues a mí eso no me echa para atrás. Y yo lo que hice fue pues armarme de valor, ¿no? Y esa semana pues salir en la mejor condición de mi vida. También es cierto que yo venía de estar muy, muy, muy malo de la barriga en el campeonato de la Amix, que fue la semana justo de antes del Olimpia, y piensa que en el pesaje di 106 kilos. No cargaba ni comiera lo que comiera, no había forma. Y en el Olimpia 5 días después di 111 kilos en el pesaje. Y salí a competir con 108 kilos. Y el físico era otro. El físico era otro. Contratiempos que pasan y ya está. Hay que cabeza fría y a seguir luchando. Y mira, no tiré la toalla y conseguí tener el mejor día de mi vida a la semana siguiente. En tu equipo de competición, aparte de David y otras más personas, está Antonio. Él, en algunos comentarios que ha hecho, dice que solo es culpable de un 10% de tu éxito. ¿Tú qué consideras? Bueno, a ver, al final, el que se levanta todos los días a hacer las comidas, a hacer los entrenos, a hacer todo, es el propio culturista, ¿no? Pero yo siempre se lo digo a Antonio, se lo digo a David, se lo digo a todo el mundo. El éxito de un culturista es tu entorno y de quién te rodeas.
Y para mí, yo tengo a los mejores. Tengo al mejor preparador, diría, de España y del mundo. Para mí es el mejor. Antonio es un pilar fundamental porque es la típica persona que vibra con el culturismo. O sea, notas que lo siente, que lo vibra en cada entrenamiento, cuando te mira. O sea, disfruta del culturismo y esa pasión que tiene por el culturismo es que te la transmite en cada entrenamiento. Yo cada vez que subo a entrenar con él, es que no hay tregua. Me saca todas las semanas el 100%. Todas las semanas el 100%. Llevo 4 años haciendo pierna con él y no ha habido ni un día que me haya dicho, venga, hoy vale por hoy. Siempre. Y siempre con la misma emoción y con la misma pasión. Es un apasionado del culturismo y eso lo transmite. Y a lo que veníamos. El éxito de un culturista es lo que te rodea. Y yo tengo una suerte que tengo a Antonio, tengo a David, ahora recientemente, que llevo poquito con él, llevo 4 meses con él, a Vicente Ortín, que me está entrenando el resto del cuerpo y estoy súper agradecido porque en 4 meses la verdad es que hemos hecho unos cambios. Y lo más importante, que lo dejo para el final, pero es lo primero, la mujer, la mujer que tienes a tu lado, que te apoya incondicionalmente. Yo tengo una suerte que flipas. ¿Cómo fue el día que conociste a Natalia? Oh. Pues la conocí con 17 años, ahí en Arenales, donde veraneamos. Y pues mira, desde los 17 años. ¿Y tienes 38 cumplió. la sensación de ser padre? ¿Se puede igualar en algo en la vida? ¿Cuántos peques tienes? 3. Cada uno con su forma de ser, supongo. Pues ya ves. ¿Te ayuda su sonrisa a llevar las preparaciones y que sean más amenas? Me ayuda y también Es complicado, ¿eh? que son muy pequeños, 2, 3 y 4. Pero es... sin duda lo mejor que tengo. El otro día vi el post este que subiste con ella en el McDonald's. Y eso, que lo bueno de ser persona también es saber que hay momentos y momentos en que los de la familia se puede ir con ella a hacer vida normal, no quitarle a los niños pues sus sueños, sus ideas de hacer una comida afuera, y se puede ser culturista, compaginando eso. Sí, es difícil, pero el paso de los años lo vas aprendiendo y es difícil, cuando se acerca ya mucho a la competición cada vez es más difícil, pero yo tengo la gran suerte de que mi mujer me apoya mucho y me ayuda un montón. Si tiene que irse con los chiquillos, si tengo que entrenar y estar tranquilo, cuando hago las puestas a punto, o sea, hace malabares para poder ayudarme. Entonces, es que eso es todo, tener esa facilidad es mucha suerte. Mucha suerte. ¿Hubiera estado dispuesto a sacrificar un poco más de salud para encajar en la categoría Open? Porque realmente hubiéramos sacrificado un poco de salud. Sí, ¿Te lo llegaste a plantear? sí. Lo que pasa es que la incertidumbre de no saber si sacrificando todo lo que tenía que sacrificar, salud, tiempo, dinero, no se iba a ser suficiente para llegar al objetivo, pues eso me echó para atrás. Entonces yo pues al final tengo una familia, tengo 3 hijos pequeños y la clave era que no estaba disfrutando ya. Pero si a mí me dicen a lo mejor, pues lo que te he dicho antes, haciendo esto, siguiendo este ritmo y tal igual,
llegas, pues seguramente lo hubiese hecho. Así de cabezones somos a veces. Es que tú amas la categoría, que eso es otra historia. Pero porque es lo que te digo, yo, aparte de la competición o Open o Clásico, lo que tú quieras, yo porque he ido al gimnasio toda mi vida. Yo porque me apunté a los 14 años al gimnasio. Porque a mí me gustaba ser el más grande de mis colegas. Ya está. Y a mí me gustaba ser el más grande, el más fuerte, pues como nos gusta a todos. Diga lo que diga la gente. Entonces, ese chip es el que yo he tenido siempre toda mi vida. Ahí, metido ahí. Grande, 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 fuerte, fuerte. Pues al final siempre quieres lo más. Pero pues a veces hay que frenar y pensar un poco. Y si ya no disfrutas de lo que haces, es que no tiene sentido ninguno. Uno de los factores en lo que tú haces mucho inciso es en tiempo, en darte el tiempo, tanto en preparación como en descanso. ¿Crees que las prisas en el culturismo hoy en día no son buenas? Es que la gente se cree que el culturismo es algo rápido. Y lo que no saben es que el culturismo es un deporte de fondo totalmente. A mí los jóvenes como si fuera yo un viejo, los chavales que empiezan ahora, no voy a decir nombre ni nada, pero que están de moda y demás. No, Open o profesional de la categoría tal, 22 años. Ya, 22 años. Y llevas desde los 18 años sin parar en TRT, haciendo las barbaridades que vete tú a saber, barbaridades al fin y al cabo. Y el aspecto que tienes es, parece que tengas 35 años. Entonces el problema está cuando dices, no, tiene 22 años. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué futuro tienes? Si al final un culturista no es la edad que tiene, es la caña que le ha dado a su cuerpo en un periodo de tiempo. Si tú desde los 18 a los 26 años has hecho lo que vete tú a saber estés haciendo, ¿tú te crees que tu carrera va a llegar a los 40 años? Evidentemente no. El físico tiene un tope. Si el físico es así y lo gastas, da igual que lo gastes desde los 18 a los 26 que desde los 20 a los 40, porque desde los 20 a los 40 ya has hecho como yo hacía, por ejemplo, yo con 21 años descansaba 2, luego tuve a mis hijos y descansé 3 años. Quiero decir, la gente ahora empieza, se pone en TRT y con 24 años en TRT sin parar. ¿Qué proyección tiene? ¿A llegar a los 40 años en el mundo de la competición? Si parece que tengas 40 años y tienes 22 años. Entonces es una lástima. Por eso digo que el culturismo es de fondo, poco a poco, no hay que correr. Y más cuando estás tocado con una varita, como muchos de ellos, y se ve que están tocados con una varita. Entonces, un consejo, recomiendo tranquilidad. Pero bueno, cada uno. En esto que acabamos de hacer inciso, tienes 38 y empezaste con 22. Y dices que Bueno, no, yo empecé realmente con antes. 24. Sí, A bueno, ver, la primera competición. sí, Y ahora dices que estás en tu mejor momento, en tu momento más feliz. sí, y además físicamente es mi mejor momento con diferencia. Y además, ahora, quieras que no, pues me puedo permitir cosas que no me podía permitir. Tengo el mejor preparador, alguien que me lleva al entrenamiento, otro que me lleva al entrenamiento. Estoy con el mejor endocrino de España para mí, que es el doctor Hernández, que me lleva el tema salud. 4 años estoy con él y tengo las mejores analíticas de mi vida. Entonces es cuando mejor estoy, tanto físicamente por dentro como por fuera y, y evolucionando todos los días. Evolucionando día a día. Mi físico va evolucionando con la edad que tengo. Pero claro, porque es lo que te digo. Si tú castigas mucho tu físico cuando eres joven, tu carrera no va a llegar a los 40 años. El mayor halago que te han hecho como culturista, Antonio. O una frase de alguien que se te haya quedado grabada. El mayor halago. No sé, bueno.
me dicen mucho, por ahí los murcianicos, que pues eso, que soy un loco, en el sentido de que lo que me digan, que nunca echo para atrás, ¿sabes? Pues eso, en el entrenamiento, que puedo con todo, quiero decir, que a mí me viene mucho a la cabeza el Ruiz, que está como una cabra, el enano, y él me lo dice siempre, me dice, a chavalero, dice, que no veas tal. Sí, bueno, supongo que un halago así, pues eso, lo duro que soy entrenando. ¿Técnica o un entreno salvaje? ¿Se puede compaginar las dos cosas? A mí, yo soy de técnica. Técnica llevada a tu máximo exponente, quiero decir. Si puedes levantar 500 kilos en prensa con técnica, levántalos. Pero que sean 500 kilos con técnica, no que sean 200 con técnica o 800 sin técnica. Siempre respetar la técnica y el máximo peso posible, pero con técnica. Un miedo que tengas ahora mismo. ¿Un qué? Un miedo. ¿Un miedo? Pues un miedo que tenga. Que me pase algo y no poder ver crecer a mis hijos. Pero bueno, en todos los sentidos, no en el sentido del culturismo, en el sentido de mi trabajo, que es un poco peculiar. Pesar más de 130 kilos para tu trabajo es una contra. ¿Sabes lo que es estar todo el día moviéndote con 130 kilos? Métete en el coche, bájate del coche. Te cuesta hacer el triple que a una persona normal todo. Todo. Si es que al final eres un gordo. Eres un obeso. Aunque sea músculo. Aunque tengas abdominales. Son 130 kilos de masa muscular. Tú sabes, para un corazón, eso, todo te cuesta el doble. Todo. Si ahora 110 kilos y es que parezco, vamos. Si el otro día hice una prueba de esfuerzo y el que me hizo la prueba de esfuerzo se quedó loco el nivel que llegué de correr, claro, porque es que acostumbrado a llevar tanto peso encima y ahora este año que he bajado, llevo tanto tiempo regulado con menos peso y tal, es un disparate lo que se nota. No sé si se puede hablar. ¿Sigue durmiendo con la cepa esa? Sí, eso es vamos. Sí, bueno, al final, lo de la cepa, yo los problemas que tenía era por el peso. Sigo pesando mucho. Y ya me he acostumbrado a ella y eso es lo mejor que hice. Mi físico evolucionó desde que me puse eso. Me viene a la cabeza ahora algún culturista que se lo he recomendado y me está muy agradecido. No voy a decir nombres, pero... Y sí, duermo con ella. Para el que alguien que no lo sepa, pues si lo quiere explicar lo que es una cepa. Nada, es una máquina pues que te pones para dormir y lo que hace es meterte un chorro de aire continuo. Bueno, ahora tengo un autocepap que te va regulando el aire en función de la necesidad. Te tira más aire o menos aire y te mantiene las vías respiratorias abiertas para no sufrir de apneas. Una apnea es pues eso, estar durmiendo y quedarte sin respiración y pues eso es una apnea. Y duermo con ella, llevo ya 4 años o 5 años durmiendo con ella y vamos, me ha cambiado la vida. En el culturismo, tu peor momento, que le hayas pasado mal verdaderamente encima de una tarima. En el culturismo, encima de una tarima. Hombre, te puedo decir campeonatos, a lo mejor algún campeonato con más desilusión, menos desilusión. El primer campeonato que hice el año pasado en profesional, en Open, en el Europa Pro, yo creo que es el campeonato que menos he disfrutado en mi vida. Pero porque estuve malo,
no cargaba, el físico no estaba, ya iba... Pues eso, cuando sabes que no vas con tu físico al 100% y te presentas al campeonato, pues ya no disfrutas. Y luego el resultado no acompaña y fue todo un poco, por decirte algo, que me venga ahora a la cabeza. Pero realmente mal, tampoco lo pasa mal. ¿Y en tu vida externa al fitness? ¿El qué? En tu vida, ¿El peor un momento? momento duro para Antonio. Bueno, pues a lo mejor el fallecimiento de mi padre, probablemente. Sí, supongo. ¿Cómo lo recuerdas? ¿A quién? ¿A mi padre o al día? A tu padre. Bueno, pues lo recuerdo. Teniendo peleas con él. Siempre pasaba por la habitación cuando vivía con ellos y me decía siempre, cierra la puerta, que huele a farmacia ahí dentro. De las multivitamínicos, de todas las pastillas, no le gustaba nada. No, todo el tema este no le gustaba nada, siempre me decía esa frase de hora, cierra la puerta, que huele a farmacia. O bueno, que había un bote del animal stack ese, que eran unas bolsitas con pastillas, que olía a eso, chaval. Y siempre me decía lo mismo, y yo, ¡ay! Cerré la puerta. Y acabó siendo mi fan número uno, ¿eh? Iba a todos los campeonatos, se venía a Barcelona, tal, a todos lados, se venía con mi madre. No le gustaba mucho, pero bueno, al final pues lo aceptó y como en todo lo que he hecho y toda la vida, pues me han apoyado, los dos. ¿Te prepara la vida para saber despedir a un padre, Antonio? Yo qué sé, no, yo creo que no. No te prepara. El que haya perdido a su padre o a su madre me entenderá. Al final, yo qué sé, es como que no te lo crees. Hasta que se va y tampoco te lo crees. Y con el tiempo llega un día que te das cuenta. Y, y a mí me costó asimilarlo. Yo creo que fui consciente pasado mucho tiempo de que ya no estaba mi padre. Hay muchas cosas que pasan que dices, si estuviera aquí mi padre, ¿eh? y, y te das cuenta al tiempo, no en el momento ni cuando está pasando y te das cuenta con el tiempo a lo mejor. Cuando te pasa algo Son cosas que no le has dicho. y dices, pues eso, si estuviera aquí mi padre todo sería diferente. ¿Con tu madre sigues teniendo trato a día de hoy? ¿De continuo? Mi madre, hombre, ahora está aquí todos los días con los chiquillos, ayudándome un montón. Y mi suegra, vamos, mi suegra tiene el cielo ganado. Mi suegra me ayuda. ¡Pua! Las suegras son muy importantes. La familia en general, cuidar del entorno en una persona es... Tu segundo apellido no es muy español. ¿De dónde viene ese apellido, Antonio? Es Twinenburg o Tynenburg. Es el apellido de mi madre. Que mi madre es de los Países Bajos, es holandesa. ¿Cómo se llama tu madre? Andrea. Cuando eras más pequeño, ¿eras muy expresivo con ella? ¿O has sido un joven así que no has sido muy demostrar tus sentimientos? No, yo con mi madre siempre he hablado y de hecho yo iba a hablar con mi madre. Mi padre le tenía un poco más de respeto. Pero a mi madre yo se lo he contado todo siempre, todo lo que he hecho. Tu padre es español, ¿no? Claro, mi madre es holandesa y mi padre, sí, mi padre es de la Vega Baja, es de Cox. Tú sabes hablar holandés, ¿no? Sí. ¿Sí? Pasa, se conocieron en el aeropuerto porque los dos trabajaban allí, en un retraso de un avión. Y ahí va el pueblerino de Cox con, con mi madre de Holanda, de Ámsterdam, que era guía aquí. Y se conocieron y pues bueno, y
Empezaron juntos y ahí salí yo y mi hermano, ¿Cómo se llama tu hermano? mi hermano Daniel. El mejor recuerdo que tengas de la infancia con él. Con mi hermano, Sí, no sé, no sabría decirte ahora el mejor recuerdo. un gran recuerdo. Tengo muchos recuerdos, yo qué sé, un montón de recuerdos ahí en Holanda, no sé, no sé, no sabría decirte. Yo me veo mucho, quiero decir, yo tengo mucho trato con mi hermano y hablo mucho con él y nos vemos mucho y viene a ver a mis hijos y tal. O sea que con mi familia tengo mucho trato. Expectativas que manejamos ahora, Antonio, de cara a esta nueva etapa. Bueno, disfrutar, que es lo que estoy haciendo otra vez. Y vamos, pues ir a por todas. Como siempre hemos dicho, todo culturista que se inicia en el culturismo sueña con competir, ser competitivo, luego ganar campeonatos. Ahora últimamente se ofrece mucho la posibilidad de conseguir una tarjeta pro, hacerte profesional, ser competitivo en, en la liga profesional. No es solo ser profesional, no es conseguir una tarjetita y ponerte en el Instagram IFBB Pro. Ser profesional tienes que competir y ser competitivo. Y ese es el objetivo, ser competitivo este año en la categoría y, cómo no, intentar clasificar para ir a la Olimpia, que es lo que todo culturista profesional sueña o quiere. Así que nada, vamos a por ello. ¿Cuánto importantes son las puestas a punto en competición? Las puestas a punto. Bueno, al final es la pincelada final para rematar el trabajo que llevas haciendo todos los meses previos. Una puesta a punto no te creas que hace grandes milagros. Una puesta a punto te da ese toque cuando el trabajo está bien hecho. Tú cuando tu físico está como tiene que estar y llevas el trabajo hecho y haces la puesta a punto, entonces es cuando la puesta a punto marca la diferencia. Pero el trabajo importante es el previo a la puesta a punto. Cómo llegues a esa puesta a punto, eso es lo importante. La gente se cree que la puesta a punto es lo que te hace el físico. No. El físico ya viene hecho antes de la puesta a punto. Un consejo que te darías tú, Antonio, para tu yo del pasado. ¿Qué harías y qué no hiciste? A mí yo he pasado un Sí. consejo. Pues apreciar más a quien tienes a tu lado y no hacer daño a la gente que te quiere. Ese consejo me diría. No hacer daño a la gente que te quiere. ¿A ti personalmente te ha cambiado la vida ser profesional del culturismo? Para nada, para nada. No, soy el mismo, sigo siendo el mismo, entreno igual de fuerte y hago lo mismo, trabajo en lo mismo. No me ha cambiado. La gente se piensa que consigues una tarjeta pro y al día siguiente te levantas con superpoderes o algo. Pero que va. Eres el mismo. Yo soy mucho de romantizar el culturismo, ¿vale? Pero ¿es oro todo lo que reluce en el fitness, Antonio? Es oro todo lo que reluce en el fitness. Bueno, a ver, al final, yo como siempre digo, las redes sociales son una mentira. Las redes sociales, el culturismo es una cosa como era antes y otra cosa es como es ahora. Al final, tú en las redes sociales, la gente solo vende lo bueno. Una, una anécdota, ¿no? O algo que yo siempre digo, es cuando tú, pues eso, estás previo a un campeonato, ¿no? Y estás en las redes sociales y demás y ves a la gente cómo va subiendo sus fotos y tal. Y claro, los ves y dices, madre mía. Dice, pero yo, si parecen Ronnie Coleman. Todos. Y claro, luego vas el día del campeonato al pesaje, los ves y dices, ¿pero este quién es? Y eso pasa muchísimo ahora. Muchísimo, muchísimo. Y es por lo que te digo, pues las redes sociales son una mentira. Solo se cuenta lo bueno,
filtros en las fotos, mi mejor pose, mi mejor luz. Hay algunos que sí que son más realistas, más verdaderos y cuentan todo tal cual. Pero como norma general hoy en día es todo... Tú ves las redes sociales, pones el Instagram y todo son cosas buenas. A nadie le pasa cosas malas. Toda la vida idílica, mi coche, mi casa, mi cardio, mi dieta, mi todo perfecto. Y eso no es así. Todos los problemas no se cuentan el día a día. Entonces, a tu pregunta, recuérdame otra vez lo que me has dicho. Que si solo todo lo que reduce en el fitness. Que si solo todo lo que reduce el fitness. Que va. Que va, que va, que va, que va. Es todo... Es todo una mentira. Entiéndeme, una mentira... No sé, es que no tampoco... No es del todo certera. Ahí se sufre, se pasa hambre, tienes días de mierda. Tú subes una foto en la tarima y dices, uff, qué locura, qué tal, qué bien, campeón tal. Pero todo lo que llevas, todo lo que has pasado, todos los malos días, discusiones, claro, solo se cuenta lo bueno. Pero que al final llegar con el punto extremo que, que yo concibo o pienso que hay que llegar a la tarima, eso hay que pasarlo, ¿eh? Es duro, ¿eh? Y poca gente sale con esos puntos. Es muy... es sacrificado. Al final el culturismo es un poco... Es un poco deporte un poco egoísta. Porque al final es centrarte en ti, en ti, en ti, en ti al 100%. Porque es que si no, no hay forma de llegar a ese extremo. Porque es un extremo, es llevar al cuerpo al límite máximo. Y es muy duro. Así estás de acuerdo con lo que yo pienso. Para ser culturista hay que competir. Ah, claro, bueno, evidentemente. Pero competir muchas veces. Claro, hombre. Evidentemente, pero bueno, aquí hay gente que, bueno, se sube una vez a la tarima, ya no se sube más y ya es preparador, dietista, coach, farmacéutico, médico. Pero bueno, eso es el mundo hoy en día, las redes sociales. Igual que te digo que para ser culturista profesional IFBB Pro no es conseguir tu tarjetita y ponerte en el Instagram, me llamo fulanito IFBB Pro. No. Para ser profesional tienes que ser un profesional del culturismo y para ser profesional del culturismo te tienes que dedicar y tienes que competir y ser competitivo en el circuito profesional. Sí, tú puedes haberte sacado tu tarjeta y si ya no compites más, tú no eres culturista profesional. ¿O qué pasa? ¿Que un futbolista que ha jugado al fútbol en primera división es futbolista profesional toda su vida o activo? No, se retiran y ya no juegan. Pues los culturistas es lo mismo. Si tú no compites, es así. Ser culturista profesional te lo hace el competir en la liga profesional y estar activo y competir día a día y ser competitivo. Ya está. Así es como pienso yo. ¿Cómo se ve, Antonio? De aquí... O bueno, te la voy a reformular. ¿Hasta cuándo crees que puedes prolongar tu carrera, Antonio, compitiendo? A ver. Eso lo marcarán las ganas. Porque ya he dicho que a nivel salud y físicamente estoy mejor que nunca. Yo cada 3 o 4 meses voy a hablar con el doctor Hernández, a mis chequeos y demás. Y él siempre me lo ha dicho. De hecho, la última revisión que tuve ahora, el 10 de febrero, me lo dijo. Me dijo que para alcanzar mi prime me quedan 3 o 4 años aún, en base a las analíticas que tengo. O sea que, muy bien. La verdad es que yo creo que al final, mientras tenga ganas y no te pase nada que sea, pues eso, que tú no puedas... Escape de tu mano. Correcto. Y tengas ganas. Yo todo claro, el día que yo vea que dejo de ser competitivo, se acabó. O el día que se me quiten las ganas. Sin ningún problema. Sé que pesas y estar en forma voy a estar toda mi vida porque llevo desde los 14 años con una mancuerna en la mano y voy a seguir con ella hasta que pueda.
pero el mundo de la competición no me preocupa para nada. Ahora estoy disfrutando más que nunca, me apetece, el día que no me apetezca, igual que ahora yo soy todo o nada, pues será nada, y ya está, y sin ningún problema. Un mensaje para toda la gente que te sigue, para tus familiares, de lo que va a luchar Antonio en estos meses que se vienen. Bueno, pues creo que esta temporada es la más importante de mi carrera, o así la afronto. Creo que es... En 2015 me veía preparado. En 2022 me veía preparado cuando me hice profesional. Pero este año me veo más preparado que nunca, con mucha diferencia. Creo que es la temporada más importante hasta ahora de mi carrera. Pues nada, Antonio, vamos a estar pendientes de tus nuevos proyectos, de tus nuevas metas. Sabes que, bueno, entrevistar a un amigo es muy diferente de entrevistar a una persona que no conoces porque sabes todo el empeño que hay detrás y todo el cariño que se le tiene y demás. Y de sobra voy contigo a muerte. Vamos a por este 2025 y el mayor de mis deseos de éxito. Y sabes que aquí tienes un amigo para lo que te haga falta y mi micrófono igual y mi apoyo incondicional. Muchas gracias por Y una dejarme cosa leer. quiero decir, Sí. además este año es impar, 2025. Y los años impares se consiguen cosas, he conseguido siempre cosas guapas en el culturismo. Vamos por ella. Muchas gracias, Antonio. A ti. ¿Qué dice mi hermanito? Son luego cositas chulas, ¿no? Hostia, no. Y porque me he contenido, como digo, los estrógenos y todo, me pongo aquí a llorar y no podemos hacer la entrevista, loco.